Buenos días, hermanos, amigos. Bienvenidos a un servicio más online de nuestra iglesia Raíces y Alas. Esperamos que hayas tenido una linda semana, que hayas podido poner en práctica lo que aprendimos el domingo pasado y ahora vamos a tener un tiempo de alabanzas que esperamos puedas disfrutar en casa. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad, Pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se
basta su fidelidad. Oh, oh, oh. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre
su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hemos finalizado esta primera parte de las alabanzas. Ojalá que te hayan gustado, que las hayas disfrutado, que las puedas aprender quizás. Y ahora tenemos la continuación del programa. Quédate atento. Muchas gracias por acompañarnos un domingo más. Espero que el tiempo de alabanza haya sido una bendición para ti. Y bueno, ahora vamos a prepararnos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Como te dije la semana pasada, y quiero también hacerte la misma acotación, estamos muy contentos, nos alegra mucho que nos acompañes en estas reuniones, en estas transmisiones, pero entendemos que es algo circunstancial, ¿no? En ningún sentido pienses, yo no sé si eres de una persona que viene de otra iglesia, que congrega en otro lugar, yo te animo a que en ningún momento consideres que no te acostumbres a no ir a la iglesia. Esta es una circunstancia extraordinaria, es una circunstancia que es atípica, pero de ninguna manera las reuniones virtuales reemplazan nuestra vida en comunidad dentro de la iglesia local. Es algo que te animo a considerar, ¿no? Y no olvidarte de eso. Ahora, vamos a continuar con nuestro estudio en 2 Timoteo llamado El Legado. Pero antes de eso, te pido que me acompañes por favor en una palabra de oración. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a decirle así al Señor. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos das para abrir tu palabra. Es un privilegio, Señor. Es un privilegio porque tenemos un libro donde está revelado todo lo que tú quieres decirnos, todo lo que necesitamos saber. Y cada vez que nos presentamos frente a Él, necesitamos tu guía, tu sabiduría para poder entender. Ayúdanos, por favor, Señor, en este tiempo que vamos a estudiar tu palabra, para poder escuchar tu voz, para poder ser sensibles, Señor, y ser obedientes a lo que tú quieras mostrarnos en esta oportunidad. Gracias, Señor, por los que nos están acompañando, y te pido que no salgamos de esta transmisión, de esta oportunidad, sin haber sido tocados y transformados por el mensaje de tu palabra. Te agradecemos, Señor, en tu nombre. Amén. Muy bien, te pido que me acompañes al libro de 2 Timoteo capítulo 4. Vamos a continuar con nuestro estudio El Legado. Hemos visto que el capítulo 1 para nosotros, como una forma como una guía de estudio, le hemos puesto al capítulo 1 como título El Legado del Valor. Al capítulo 2 le pusimos El Legado de la Resistencia. Al capítulo 3, que terminamos de estudiar la semana pasada, le pusimos el legado del carácter. Ahora el capítulo 4, que vamos a empezar en esta sesión, le ponemos por título el legado del ministerio. Mira,
En esta sección, finalmente, Pablo le va a hacer la entrega oficial a Timoteo de lo que vendría a ser el ministerio de la predicación. Y después de los primeros 3 capítulos establecido su vínculo, una relación tan personal, de haberle hecho, de haberle animado a Timoteo a formar una resistencia con un equipo de personas fieles, idóneos para enseñar también a otros, después de haberle mostrado el carácter de los falsos cristianos y el contraste del carácter de lo que debe ser un verdadero discípulo. Esta vez, después de todo ese fundamento que ha puesto Pablo, Pablo le va a decir a Timoteo: Timoteo, ahora es tu oportunidad, es tu momento, ahora es el tiempo para que tú te dediques a la predicación. Porque le dice Pablo, y después vamos a ver, ¿no?, seguramente en la siguiente sesión, Pablo le dice a Timoteo: porque yo ya estoy para partir, ya se acabó mi temporada ministerial, ahora te toca a ti, ¿no? Y entonces este capítulo, para estudiarlo mejor, lo he dividido en 2 secciones, 2 grandes secciones que tienen que ver con el ministerio. Recuerda, el título de este capítulo es El legado del ministerio. La primera sección se llama El encargo del ministro, y es lo que vamos a ver a continuación. Pero vamos a leer primero el pasaje, vamos a leer los primeros versículos. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 8. Por favor, acompáñenme ahí leyendo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí el apóstol Pablo, entonces, en primer lugar, le da el encargo del ministerio a Timoteo, el ministerio de la predicación de la palabra, a eso se refiere, ¿no? En primer lugar, vamos a analizar el versículo 1. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En primer lugar, Pablo empieza con una frase muy desafiante, ¿no? Una frase muy solemne, una frase que llama a la reflexión, a la seriedad. Le dice a Timoteo, le dice: te encarezco. En griego esta frase es diamartiromai, ¿no? Que podría ser más o menos traducida así: yo soy testigo contigo, yo doy testimonio contigo de que debes hacer esto. O sea, Pablo no se excluye de este encargo, sino que más bien le muestra a Timoteo que él, en nombre de Dios, está haciéndole este encargo. Entonces, el que encarga esto es el apóstol Pablo, pero no es un encargo de su voluntad. Dice el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Lo que está haciendo Pablo, le está diciendo a Timoteo, este encargo del ministerio de la palabra es un ministerio que a mí se me encargó, que fue encargado por parte del mismo Señor Jesucristo, del mismo Dios. Entonces, hermanos, Pablo lo que está haciendo aquí es poner una especie de pacto entre él y Timoteo al estilo judío, ¿no? El estilo judío de hacer los pactos, y habrás leído en otros versículos de la Biblia, ¿no? Por boca de 2 o 3 testigos, ¿no? Se resuelve todo asunto, se pactan las cosas, y había que recurrir a testigos para que haya testimonio de lo que se estaba quedando entre 2 partes. Pablo le estaba dejando el ministerio de la palabra a Timoteo y pone de testigos a Dios y al Señor Jesucristo. Ahora, es interesante la forma en que Pablo pone de testigo a Dios y sobre todo a Jesucristo, ¿no? Porque nos habla de Jesucristo con algunas características que son muy importantes para nosotros en esta época, ¿no? Permíteme leer nuevamente y acompáñame por favor al versículo 1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y nota lo que menciona de Jesucristo. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación
y en su reino. Y está hablando sobre cosas futuras que va a hacer Jesucristo. Es decir, no solamente está poniendo a Dios y a Jesucristo como testigos, sino que a la misma vez, de manera implícita, Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Un día todos van a tener que comparecer frente a Cristo y tómalo con seriedad. Este encargo que te estoy dejando, tómalo con seriedad. Hermanos, cuando Jesús se despide de los discípulos, y este relato lo encontramos en Mateo 28, ¿no? Les dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto id. Y conocemos ese pasaje de la gran comisión. Y al final le dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego de eso asciende, ¿no? El encargo que le deja a esos discípulos es el mismo encargo que nos ha dejado a nosotros. Ciertamente el mismo encargo que le está dejando Pablo aquí a Timoteo, ¿no? Hay una rigurosidad especial en el encargo de Pablo a Timoteo, pero es el mismo encargo finalmente para todos nosotros. Y ¿sabes qué? Por este encargo vamos a responder un día. Ahora, Pablo le dice a Timoteo respecto a Jesucristo, le habla de que un día Jesucristo va a hacer un juicio, dice, a los vivos y a los muertos, pero habla de dos momentos que pueden confundirse, ¿no? Pero son dos momentos bien diferentes. Dice, en su manifestación y en su reino. En su manifestación, y está hablando de dos momentos diferentes que van a suceder en el futuro. No es mi intención usar este espacio en esta reunión, en este culto no virtual, para explicar cuestiones de los eventos que van a suceder, pero vale la pena aclarar esto, ¿no? Pablo está hablando del día de la manifestación, la primera aparición de Jesucristo, y que tiene que ver, hermanos, cuando viene por su iglesia. Y está hablando luego del reino, y está citando, hermanos, el reino milenial de Jesucristo. Yo entiendo que esto podría ser un motivo de debate, de repente tú pienses otra cosa, tengas alguna otra convicción o otra posición teológica al respecto, pero yo te digo desde mi humilde convencimiento en base al estudio de las Escrituras, de que existe un milenio literal, ¿no? Donde se van a terminar de cumplir todas las profecías hechas al pueblo de Israel, específicamente a David, ¿no? sobre el establecimiento de su reino aquí en la tierra, ¿no? Y eso va a ser en el milenio. Pero está hablando de estos dos momentos. Y está hablando de jugar a los vivos y a los muertos. ¿A qué se refiere entonces? Aquí también podría haber una confusión. Muchos podrían pensar, bueno, se está refiriendo al juicio final. Bueno, podría implicar, y de hecho creo que está implicado, pero yo creo que también se refiere a otra especie de juicio que más que un juicio de condena, de declaración de condena o inocencia, es más bien un juicio de premiación. Y me refiero, hermanos, a que existen dos especies de tribunales en el futuro. Uno es el tribunal de Cristo, del cual nos habla el apóstol Pablo, ¿no? Que es el evento en el cual, una vez ascendidos, los cristianos vamos a ser evaluados para ver lo que hemos hecho mientras estábamos aquí. Te repito, no es un juicio para determinar inocencia o culpabilidad, salvación o condenación. No. Porque la Biblia nos dice de que una vez que recibimos a Cristo en nuestras vidas, ya somos salvos. Entonces, no se refiere a un juicio de, como te digo, de condena o de salvación o de exculpación, ¿no? Sino se refiere a una evaluación, una auditoría a nuestras vidas. Y yo creo que implica esta situación porque se la menciona a Timoteo, como para animarle. Y recuerda que Pablo aquí está urgido de que Timoteo entienda de que él debe recibir ese ministerio y cumplirlo con responsabilidad. Entonces, una de las motivaciones que Pablo usa es mencionarle a Timoteo, Timoteo, vas a ser evaluado por esto. Este encargo un día va a ser examinado, a ver cómo lo has cumplido, ¿no? Y el otro juicio es el juicio de los vivos y los muertos, pero al final del reino. Por eso es que el apóstol Pablo aquí menciona de una manera muy precisa, ¿no? La aparición de Cristo es un evento y el reino de Cristo, que es otro evento. Y al final del reino de Cristo es donde todo la gente cuyo nombre no está inscrita en el libro de la vida, según dice la Biblia, va a ser simplemente puesta delante del Señor para ser juzgada a condena, ¿no? Pero es interesante que Pablo le dice a Timoteo, y la vinculación que hace Pablo con eso, ¿no? Le dice, Timoteo, esto es tan solemne que estamos hablando de un soberano que un día va a juzgar y que es el Dios de los tiempos. Y nota que Pablo da por sentado
¿no? Da por establecido, no duda, no es una cuestión de discusión de que va a suceder lo que ya está estipulado. Y estos asuntos, hermanos, del milenio, de los juicios, han sido claramente especificados en las Escrituras y se van a cumplir. Mira, la historia universal nos muestra cómo profecías como la que le fue revelada a Daniel, ¿no? ¿Te acuerdas del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2? Donde sueña acerca de cómo iban a sucederse los reinos aquí en la tierra, ¿no? Estaba Babilonia, los medo-persas, el imperio griego y finalmente el imperio romano, a través de la estatua con la que sueña Nabucodonosor, ¿no? Esto después es confirmado por la visión de los animales, etc. Seguramente tú conoces. Si no conoces, yo te invito a que estudies el libro de Daniel o te contactes con nosotros y gustosamente podríamos de repente recomendarte algún material. Pero lo que te digo es que esa revelación, esas profecías se cumplieron tal cual Dios los había dicho en la historia universal. En la historia universal, porque sabes que Dios es el Señor de la historia. Y Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, yo te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que no es un Señor con un título romántico, con un título que no tiene ninguna efectividad, con un título simplemente nobiliario, sino que Él es el Señor de la historia y es el Señor que va a juzgar porque es soberano y es el Señor que va a cumplir su palabra a que hagas lo siguiente, ¿no? Pero nota qué solemne es este encargo, y es el encargo para nosotros también, hermanos. No ha cambiado. Un día tú y yo vamos a recibir este escrutinio. Si tú eres un cristiano o te sientes cristiano, no quiero entrar en debate de eso, pero si tú le has entregado tu vida a Jesucristo de verdad, entonces tú tienes que pensar en esto. Tú un día vas a rendir cuenta. Vas a rendir cuenta. No para ver si te salvas o no. Recuerda, te aclaro eso, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, y como no es mérito nuestro, es un regalo de Dios, y una vez que lo recibimos, no lo perdemos. No lo perdemos, la enseñanza bíblica. Pero lo que te digo es que un día vamos a ser evaluados para ver cómo hicimos mientras estuvimos aquí en la tierra, si fuimos fieles o no, si cumplimos con nuestro ministerio o no. Y a continuación vamos a leer versículo 2. ¿Qué es el encargo solemne que hace Pablo a Timoteo? Versículo 2 dice, que prediques la palabra. Uy, hermanos, es algo tremendo. O sea, la forma en que Pablo lo dice, que prediques la palabra, en griego es kerixon kerigma, ¿no? Es lo que está diciendo. Kerixon kerigma logos, es decir, que proclames como los heraldos hacían en la antigüedad, que iban diciendo lo que el rey les encargaba que transmitan. El heraldo no alteraba el mensaje, no simplemente estiraba su pergamino y leía textualmente lo que se le había encargado. Lo que está diciendo Pablo es aquí, haz como el heraldo, exclama, pregona, proclama exactamente como está. ¿Qué cosa? Y aquí es interesante la palabra que usa. Cuando Pablo habla de las Escrituras, por ejemplo, en el capítulo 3 usa la palabra grafé, por ejemplo, ¿no? Para citar las Escrituras, ¿no? Y se refiere a lo que está escrito, se refería al Antiguo Testamento, pero aquí usa la palabra logos, que prediques la palabra. Y no se refiere a que predique las Escrituras, a saber en ese momento que estaba viendo Timoteo, que predique el Antiguo Testamento, sino que predique al logos. Y cuando nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan escribe así, dice, en el principio era el Logos, la palabra, y se refiere a Jesucristo. Dice, en el principio era con Dios y Él era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada lo que ha sido hecho, de lo que es hecho, ha sido hecho, ¿no? Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Logos. Dice, predica el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, qué tremendo encargo. Qué tremendo encargo. Y el asunto, hermanos, es que debemos hacerlo como esos heraldos, con esa emoción. Yo no sé si has visto estas películas medievales o películas que tienen que ver con la antigüedad, donde iban los heraldos y se ponían en las plazas, ¿no? Y algunas veces hasta tocaban la trompeta. ¿Te acuerdas? Le tocaban la trompeta y la gente se reunía en la plaza principal de la ciudad amurallada para escuchar qué decía el heraldo, porque era el anuncio del rey. O sea, no es que el heraldo no era un juglar que iba a cantar historias, era el mensajero oficial. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo, tú eres el mensajero oficial del Evangelio. Hermanos, eso es algo que nosotros
debemos asumir. Y es increíble. Te pido que me acompañes, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Y yo quiero que me acompañes ahí para ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo en otra oportunidad le escribe a los hermanos de Corinto. Bueno, la carta de 2 Corintios es anterior en cuanto a su fecha de escritura, la parte cronológica, ¿no? Está escrita antes que 2 de Timoteo. Recuerda que 2 de Timoteo es la última carta que escribe el apóstol Pablo, porque ya después de eso fue ajusticiado, ¿no? Pero mira, Pablo escribe así, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y es un pasaje muy conocido, ¿no? De hecho, hay uno de los versículos más conocidos en este pasaje, que es 2 Corintios 5:17, ¿no? Que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, etcétera, ¿no? Pero ahí Pablo plantea el ministerio de la reconciliación, que Dios nos ha llamado a nosotros como ministros de la reconciliación. Pero aquí dice claramente que somos embajadores, estamos representando al reino, tal como el heraldo hacía, que venía en representación del reino, del gobierno del reino, del rey, y traía el mensaje. Hermanos, eso es lo que debemos hacer. Pero vamos a seguir leyendo. A continuación, Pablo le dice otra cosa a Timoteo sobre la predicación. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ah, qué interesante esa frase. A tiempo y fuera de tiempo. Es decir, predícalo con un sentido de urgencia. Yo sé que muchos de repente se ponen a pensar, pero seguramente se refiere a cuando es oportuno y cuando no es oportuno, pero hay momentos en los que no es oportuno predicar, porque por ejemplo hay situaciones y la persona está muy triste, o si de repente ha perdido un familiar, o si de repente, no sé, estoy en un estadio, estoy en una celebración, y hay tantos escenarios que te puedes poner en la cabeza y decir, aquí no es oportuno predicar el evangelio. Ahorita, hermanos, estamos en un periodo de crisis, ¿no? Y muchos dirán, entonces mejor no digo nada porque de repente algunos van a pensar que ya soy un fanático, soy un cucufato. Hermanos, lo que está diciendo Pablo aquí no está hablando de ser impertinentes. Lo que está hablando Pablo es de no desaprovechar ningún momento, porque la predicación del evangelio es urgente. ¿Sabes por qué? Porque la necesidad más grande que tiene el ser humano es la necesidad de salvación espiritual, la necesidad de que Cristo lo pueda transformar, le pueda perdonar sus pecados. Y esa es la necesidad más grande, hermanos. Y esa necesidad es atemporal, es decir, trasciende el tiempo. En todo momento tenemos esa necesidad. Y entonces el mensajero, el heraldo del evangelio, el predicador de la palabra de Dios, nosotros como discípulos del Señor, tenemos que ver esa necesidad de manera permanente. Ahora, yo quiero hacer aquí un acápite. No cabe duda de que a veces hay personas, no el mensaje, sino hay personas que son impertinentes en la predicación. Y son impertinentes no exactamente por el tiempo, sino por la forma en que se enseña. Y yo, con todo respeto, espero que nadie se enoje conmigo por lo que voy a decir, pero lo digo, hermanos, de verdad, con un sentimiento de mucha humildad, pero por querer aclarar algunas cosas. Nosotros como cristianos estamos llamados a predicar el evangelio, pero no estamos llamados a asustar a la gente con el evangelio, ¿no? Tenemos que predicar, por supuesto, que hay un infierno, que hay pecado y tenemos que arrepentirnos del pecado, que no existe ninguna fórmula humana que pueda hacer que el hombre pueda ser perdonado por sus obras, etc. Pero hay personas que predican de una forma, hermanos, que se ve rara. Y mira, en la antigüedad tenemos un predicador bastante peculiar llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista era un tipo contracorriente, pero un tipo excéntrico también, ¿no? Tenía una forma de vestir, ¿no? Y vivía en el desierto, tenía una alimentación bastante particular, langostas y miel silvestre, se vestía con piel de camello, pero ¿sabes qué? La gente no lo miraba a Juan con disgusto. Ciertamente, a los que no les gustaba el mensaje de Juan estaban enojados con el mensaje de Juan, pero no con Juan como vocero,
sino que el mensaje de Juan era demasiado fuerte. Y es precisamente lo que estoy hablando, ¿no? El mensaje de Jesucristo tiene que ser bien entendido por nosotros para ser bien predicado, pero nosotros no tenemos que ser personas desagradables. Si algo tiene que molestarle a las personas es el desafío de una vida comprometida con el Señor, con la obediencia al Señor, pero no raros, ¿no? Hermanos, qué pena es cuando, por ejemplo, ahorita todos estamos en casa, por supuesto, ¿no? Y tenemos un tiempo de disfrutar con la familia y, bueno, hacer otras cosas y de reflexionar y meditar la palabra, como hemos estado hablando antes. Pero ¿sabes qué? Cuando vas a tu oficina, qué triste sonaría que la gente diga, venga una persona nueva a la oficina, ¿no? Oye, necesito ver este asunto, ¿quién me puede ayudar? Ay, al que está sentado en ese escritorio, el rarito ese de ahí. Hermanos, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la gente lo seguía porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como una persona rara, no como una persona que tuviera ideas que no tenían sentido. Lo que enseñó Jesús era revolucionario en su época y revolucionario con la enseñanza de los fariseos, pero ¿sabes qué? Todo tenía sentido. Todo tenía sentido. Y yo veo, hermanos, que hay en esta época de crisis, hay personas que comienzan a decir, sí, Dios ya está destruyendo el mundo con esta plaga. Hermanos, eso es un mal entendimiento de la palabra. La Biblia no nos dice que Dios va a destruir el mundo con esta plaga. No lo encontramos. Y hay tantas malas interpretaciones, hermanos. Este es el tiempo de predicar el Evangelio, pero es el tiempo de predicarlo de manera relevante. La gente tiene que entender que su necesidad de Jesucristo es palpable, quizás más que nunca. Y la gente tiene que entender de que Jesucristo es la única oportunidad para efectuar los cambios sobre cosas, sobre decisiones, actuaciones que el hombre ha cometido, que nos han puesto en este punto, ¿no? Y eso es importante, hermanos. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, la predicación es urgente. Cualquier momento es bueno para predicar el Evangelio, ¿no? Y sigue diciendo Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y mira, le muestra algunos aspectos de la predicación aquí del ministerio de la palabra, Pablo a Timoteo. Le dice en primer lugar, le dice redarguye. ¿Qué es redarguir? Es reconvenir, discutir con argumentos lógicos. ¿A quién? Al que está equivocado, ¿no? Lógicamente. Dice reprende. ¿A quién se reprende? Al que ha cometido un error, al que se ha equivocado, ¿no? Al que está caminando en pecado. Y dice finalmente, exhorta. Y exhorta tiene que ver, hermanos, con animar. ¿Animar a qué? Al que no cree, para que crea. Y al que cree, para que siga luchando. Para que siga adelante, para que siga creyendo, como hemos estado estudiando precisamente. Ahora, estas cosas, Pablo le dice a Timoteo, tienes que hacerlo en primer lugar, con toda paciencia. Hermanos, y aquí la palabra paciencia es una palabra que hemos usado en el capítulo anterior, en el capítulo 3, pero en el capítulo 3 es traducida de una mejor manera, ¿no? Paciencia aquí es macrotumia. En el capítulo 3 hablamos de las características del verdadero discípulo, en uno de los aspectos decía longanimidad, y esa es la mejor traducción. ¿Te acuerdas de lo que era longanimidad? Era anchura de ánimo, ¿te acuerdas? Long de largo, ¿no es cierto? O de amplio, y animidad de ánimo es anchura de ánimo, es la capacidad de mantener un buen ánimo con todos. Y Pablo le dice a Timoteo, tú no vas a poder predicar, no vas a poder redarguir, no vas a poder reprender y exhortar con una mala actitud. Hermanos, qué importante es nuestra actitud. Qué importante es nuestra actitud. Tengamos una buena actitud siempre cuando abrimos la palabra de Dios, en primer lugar para estudiar. Hay algunos que cuando van a la palabra de Dios sienten que les están pegando, que los están castigando, ¿no? Yo no sé, yo recuerdo cuando mis hijos eran chiquitos y iban a tener su tiempo de exámenes, y de repente esto les ha pasado a todos los que somos padres, y a mí me recuerdo algunas veces me pasó de niño también, ¿no? Todo que escuchaba la palabra, a estudiar, ¡ay! Ya uno ponía una mala cara, ¿no? ¿Y cuál era la meta? Estudiar lo más rápido para despojarse de algo tan perverso y tan ruin como los estudios, ¿no?
¿no? Como el libro que nos ayudaba a saber. Y sabes que muchos de nosotros tenemos esa actitud cuando vamos a la palabra de Dios, pero es la misma actitud cuando la enseñamos también, ¿no? Es como si estuviéramos enseñando un castigo. Y como te he dicho, aun cuando la palabra de Dios nos declara el pecado, nos confronta, nos invita a la transformación, la palabra de Dios, dice Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y me resultó dulce, me resultó agradable, hermanos. El libro de Salmos nos dice de que, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y esa delicia con la que estudiamos la palabra es la delicia con la que debemos transmitirla también. Esto es muy importante. A mí me da mucha pena cuando de pronto nos volvemos predicadores que predicamos correctamente la Biblia, pero con un ánimo incorrecto. Y hay algunos que te enseñan, te hablan de la Biblia, pero de pronto, después de 2 minutos de escucharlos, tú estás así. Y no es que lo que estén predicando esté mal, ¿no? Y ojo, por supuesto, no me vayas a malinterpretar. No estoy criticando a algunos predicadores. Seguramente yo también soy tan aburrido como esos, ¿no? Pero ¿sabes qué? El asunto es, hermano, si has disfrutado la palabra de Dios, si la palabra de Dios te ha transformado, pues comunícala con la misma forma. Comunícala con el mismo entusiasmo. Recuerdo lo que te dije acerca de Jesús. Cuando terminó de dar el Sermón del Monte, Mateo capítulos del 5 al 7, dice claramente que la gente le escuchaba como quien tiene autoridad. Y había una diferencia entre cómo enseñaba Jesús y cómo enseñaban los otros líderes judíos, ¿no? Era lo que él decía tenía sentido, lo que él decía estaba refrendado por su vida, que es una cosa importante también. Yo estudio y practico cómo voy a enseñar, cómo voy a redarguir, cómo voy a reprender, cómo voy a exhortar si yo mismo no he sido redarguido, no he sido reprendido, no he sido exhortado por la palabra de Dios. Hermanos, es todo un proceso que es importante. Por eso Pablo le dice, la actitud es fundamental, con toda paciencia. Pero también le dice además Pablo a Timoteo, con toda paciencia y doctrina. Doctrina, y esta es la palabra que vemos que se repite constantemente en la segunda epístola de Timoteo, es la palabra doctrina o enseñanza, en griego didaskalia. La base de lo que vamos a enseñar es la doctrina, la enseñanza, la enseñanza pura de la palabra de Dios. Pero para poder enseñarla, para poder predicarla, para poder redarguir, para poder reprender, para poder exhortar con la palabra, tenemos que conocer la palabra, ¿no? Y permíteme decirte algo que debemos considerar. La palabra de Dios es más allá de las historias sueltas que tú y yo hemos aprendido. Yo soy peruano, estamos transmitiendo desde Lima, Perú, y en nuestro país, el Perú, hay un profundo sentimiento religioso desde hace muchos años. Y hay una religión oficial, y se nos enseña el curso de religión en la escuela, y sabes que conocemos muchas historias. Yo desde antes de entregarle mi vida al Señor e ir a una iglesia cristiana, asistí en el colegio y en algunas reuniones de la otra iglesia, recibí mucha enseñanza de David y Goliat, de Jonás, y en esa época me enseñaron y la ballena, y sabemos tú y yo que no fue una ballena, por supuesto, y la historia del hijo pródigo y tantas historias lindas. Pero ¿sabes qué? Todas esas historias no son la Biblia. Son historias nomás, pertenecen a la Biblia y tienen un sentido y un orden, cumplen un propósito en su mención en la Biblia. Pero muchos de nosotros no entendemos que debemos estudiar toda la Biblia para poder tener la autoridad de enseñarla correctamente, ¿no? Y permíteme decir algo más. Ya, antes de terminar, dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ahí me quedo. Pablo le da el encargo del ministerio a Timoteo. Le dice en primer lugar el que encarga. Pablo dice, yo te encargo, Timoteo, junto contigo, pero delante de Jesucristo y de Dios. Y vemos las credenciales que presenta de Jesucristo. Lo que encarga es que predique la palabra, por supuesto, pero comienza a darle la razón. Esto lo vamos a desarrollar mejor la próxima semana. Pero quería mencionarte algo de la razón. Y dice, vendrá un tiempo. Es interesante. Dice, vendrá tiempo. ¿Te acuerdas que Pablo le dice en el versículo 2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo? Hermanos, hay una relación en esta mención del capítulo 2, del versículo 2 y el versículo 3.
Dice, vendrá un tiempo. ¿Y qué pasará en ese tiempo? Dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Viene un tiempo, hermanos, y estamos en ese tiempo, donde a la gente no le agrada conformarse con la enseñanza saludable. Sana doctrina, otra vez, es didascalia, es enseñanza saludable. La palabra en griego es la palabra que podría traducirse a nuestro idioma como higiene o higiénico cuando dice sana. Es decir, la enseñanza saludable no es agradable para cierta gente o mucha gente en estos tiempos. Y acabo diciéndote esto. ¿Quiénes son esa gente? Son aquellos que quieren ser cristianos, que quieren ser discípulos, pero en sus propios términos. Y no en los términos que Jesucristo ha estipulado, que están estipulados en la palabra de Dios. Y hermanos, estamos en esos tiempos. La próxima semana vamos a desarrollar mejor eso, pero déjame decirte algo para que te quedes con este pensamiento. Es una pregunta, ¿no? ¿Te sientes atraído por la enseñanza saludable? ¿Y saludable en qué sentido? En que te da salud espiritual. ¿Te sientes atraído a la enseñanza saludable de la palabra de Dios? Hay muchos que en este tiempo no lo están. Y hay muchos que no lo están porque no han entendido lo que Pablo le dijo con palabras tan sentidas a Timoteo en los primeros versículos de este capítulo, ¿no? No entendieron que un día Dios y el Señor Jesucristo nos van a pedir cuentas. Ahí donde estás, te invito a que cierres los ojos, por favor. Vamos a orar. Cierra los ojos ahí donde estás, por favor. Vamos a orar. Y ahí todos orando, por favor, permíteme decir unas últimas palabras. Eran tiempos difíciles en los que vivía Timoteo. Ya hemos visto los primeros capítulos que tuvo que lidiar, tuvo que luchar con gente que se había infiltrado dentro de la iglesia, falsos cristianos, que lo único que querían era engañar a la gente y meterle doctrinas equivocadas. Y mira, en estos tiempos de emergencia, tú vas a escuchar mucha gente diciendo muchas cosas y algunas de esas cosas de repente pueden sonar muy agradables o te pueden sonar bastante desafiantes, pero lo que yo te digo es, analízalas bien y confróntalas, fíltralas a través de la palabra de Dios. Hermanos, este es el tiempo de conocer a Dios, conocer su palabra y liberarse de los engaños, no dejarse engañar. Así que ahí donde estás, te invito a que tú analices, ¿no? ¿Eres atraído a la saludable palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en tu estudio personal de la Biblia? El estudio que hacemos los días domingos es un estudio profundo, alentador, desafiante, por supuesto. Es el estudio que corresponde como iglesia, pero no reemplaza tu estudio personal. Mi relación con Dios no te la puedo transferir a ti. Tú tienes que desarrollar tu propia relación con Dios. Yo te podré decir muchas cosas, pero no significa que eso es todo lo que Dios quiere decirte. Dios quiere decirte muchas cosas más y todo lo que Él quiere decirte está escrito. Está escrito en la palabra de Dios. Estás invirtiendo tiempo en la palabra de Dios. Por otro lado, te has dado cuenta y de repente en estos tiempos de emergencia es normal que nos preocupamos por nuestra situación. Hermanos, escuchamos las noticias o las leemos y hay situaciones alarmantes como daños colaterales de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria, que son los problemas económicos y se vienen con mucha fuerza. Aquí en mi país, el Perú, se dice que estadísticamente ya de cada 4 trabajadores, uno ya ha sido despedido, uno ya se quedó sin trabajo. Estamos en un 25% ahora de nueva gente que se queda sin trabajo. En cuanto al índice de desocupación, ya es trágico. Pero te menciono esto porque, o sea, estas cosas nos pueden producir una gran distracción. Pero ¿sabes qué? Este tiempo donde tenemos que orar por estar bien, tenemos que fortalecer nuestros vínculos como familia, de eso ya hemos hablado ya hace unas semanas, ¿no? De aprender a desarrollar el amor en casa entre todos nosotros. Pero son tiempos también oportunos para compartir el mensaje de Dios de manera clara.
de manera clara, no de manera extraña como un gran acertijo, sino de manera lo más claro posible para que la gente entienda que la palabra de Dios sí tiene sentido, que el Evangelio tiene sentido. ¿Estás dándole ese lugar a la predicación de la palabra de Dios? ¿Cómo va ese ministerio de predicación en casa? Papá, mamá, ¿están enseñando la Biblia a sus hijos? ¿Están hablando acerca del carácter cristiano a sus hijos? ¿Cómo va el ministerio de la palabra con tus contactos a través de las redes? ¿Cómo va el ministerio de la palabra a través de tu oración? Tu oración solamente es, y oramos por supuesto, ¿no? Para estar en paz, para no enfermarnos, para aquellos que están sufriendo pérdidas, para que el Señor se apiade de esta situación. Por supuesto, oramos todas esas cosas, pero ¿cuántos nosotros estamos orando porque la palabra de Dios siga corriendo y que nos use Dios en estas circunstancias para ser vehículos para que la palabra de Dios se extienda y se esparza por todo el mundo? ¿Estamos orando de esa forma? Este es un gran reto. Pablo le dijo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Todo tiempo es oportuno, también en este momento. Señor, gracias por haber meditado tu palabra, Señor. Es un privilegio, es un desafío, Señor, es una gran responsabilidad saber de que todo lo que tú querías decirnos nos has dicho ya a través de tu palabra y que tenemos que ir a ella, Señor, y ponerla en práctica. Gracias, Señor, porque a pesar de que estamos en un tiempo de prueba y para algunos puede ser muy duro, Señor, y por favor yo te pido de que no haya indolencia en ninguno de nosotros por los que están sufriendo más que nosotros mismos. Yo te pido, Señor, una bendición especial por todos, pero sobre todo que nos ayudes para ser de bendición nosotros mismos por la predicación de tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos compartido estudiándola y te pedimos, Señor, que nos uses durante la semana en este tiempo tan difícil, Señor. Tiempo tan difícil donde el carácter cristiano tiene que aflorar, donde nuestro compromiso con Cristo tiene que hacerse evidente y notorio. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre, amén. Te doy muchas gracias por tu atención. No te desconectes, por favor. A continuación tenemos una canción más y algunos anuncios. Y los anuncios son importantes para que sepas qué actividades desarrollamos en la semana y puedas seguir relacionándote con nosotros. Muchas gracias. Que Dios te use. Somos Raíces y Alas y queremos que sigas conectado con nosotros. Es nuestro deseo como iglesia ayudarte a conocer mejor a Dios a través de su palabra. Por ello, te contamos de nuestras oportunidades de crecimiento para este mes. Cada domingo te ofrecemos la transmisión de nuestra reunión principal, donde le cantamos al Señor y escuchamos la enseñanza de su palabra. Puedes seguirla a través de nuestra página de Facebook. Todos los martes tenemos nuestras noches de crecimiento. La Biblia nos narra la fascinante historia del amor de Dios y nosotros la estudiamos de manera coherente y progresiva, aprendiendo los detalles y las grandes lecciones que Dios nos dejó. Puedes participar vía transmisión en vivo por YouTube y Facebook. También tenemos reuniones virtuales donde podemos interactuar y las ponemos a tu disposición. Reunión de hombres cada miércoles a las 9 p.m, reunión de oración cada jueves a las 9 p.m, y las reuniones de mujeres y matrimonios en las fechas indicadas. Además, podemos enviarte una breve reflexión bíblica de lunes a viernes a tu bandeja de email para que puedas meditar y practicar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. Si quieres más información o quieres registrarte, por favor escribe a informes@raicesyalas.org. Visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes. Dios te use. Gracias a Dios por su palabra, un domingo más. Te animo a que puedas en tu casa también continuar leyendo la palabra de Dios, aprendiendo cada vez un poco más y sobre todo poniéndolo en práctica. Tenemos una última canción para nuestro Señor en esta mañana, que puedas también cantarle desde la comodidad de tu casa, de lo profundo de tu corazón, dedicarle esta alabanza a nuestro Padre. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti
luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, 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 oh. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Gracias por conectarte con Raíces y Alas. Nos alegra mucho haber contado con tu presencia y esperamos que Dios haya tocado tu vida poderosamente con su palabra. Nuestra visión como iglesia es que todos los que se conectan con nosotros puedan oír y entender la Biblia para poder ser fructíferos para Dios en su vida cotidiana. Si quieres saber más de nosotros o tienes algún pedido de oración, puedes escribirnos a informes@raicesalas.org o visita nuestra web raicesalas.org. Si ya eres parte de Raíces y Alas, te recordamos que las ofrendas son fundamentales para cumplir nuestra visión. Si te has conectado por primera vez o recién nos estás conociendo, pero sientes que hemos sido de bendición para tu vida, te pedimos que consideres apoyarnos financieramente para poder continuar con este trabajo. En Raíces y Alas ofrendamos por gratitud y con alegría, como nos enseña la palabra. Puedes utilizar cualquiera de los métodos que aparecen en pantalla para poder ofrendar. Gracias por acompañarnos y esperamos contar con tu presencia en algunas de las siguientes actividades. Dios te use.